Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, vuestro refugio seguro para todo lo que tenga que ver con Turquía y sus producciones televisivas que nos roban el sueño. Hoy, mis queridos espectadores, vamos a sumergirnos en un universo de pasión desbordante, intrigas que nos mantienen al filo del asiento y, sí, también bebés que llegan para revolucionar la vida de nuestros personajes favoritos en el mágico mundo de las series turcas. Prepárense para un viaje emocional de alto voltaje porque vamos a explorar esas historias donde el destino, con sus caprichos y giros inesperados, los corazones rotos que se intentan reconstruir y las decisiones cruciales que definen vidas, a veces, también incluyen la llegada de pequeños terremotos que lo cambian todo. Y por supuesto, no podíamos dejar fuera a la pareja que todos amamos, la dupla dorada que hace saltar chispas en cada escena, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Porque cuando estos dos se juntan en la pantalla, la química es tan explosiva que la temperatura sube varios grados y los guiones se vuelven de lo más interesantes. Si eres de los que disfrutan con las historias donde el amor lucha contra viento y marea, donde los giros argumentales te dejan con la boca abierta y donde las relaciones te hacen derramar alguna que otra lágrima, entonces este es tu vídeo. Así que ponte cómodo, relájate, prepara tu bebida favorita y acompáñame en este emocionante recorrido por algunas de las series turcas más apasionantes que han cautivado a audiencias en todo el mundo. Pero antes de que crucemos el umbral de este fascinante universo, te invito, si aún no lo has hecho, a que te suscribas a este canal, tu rincón de referencia para todo lo relacionado con las series turcas. Aquí encontrarás contenido nuevo todas las semanas, análisis profundos, chismecitos jugosos, reseñas detalladas y mucho, mucho más. Así que no te pierdas absolutamente nada. Dale a la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que suba un vídeo. Y ahora sí, sin más preámbulos, empecemos nuestro viaje. Hoy nuestro periplo comienza con un clásico que seguramente muchos de ustedes conocen y que se ha ganado un lugar especial en el corazón de los seriéfilos turcos. No podíamos hablar de Hande y Kerem sin mencionar la serie que los unió, la que hizo que millones de suspiros se escaparan por todo el mundo, Senkalkam, o en español, Llamas a mi puerta. Esta serie es una comedia romántica que nos presenta a Eda YLDZ, interpretada por la bellísima Hande Erçel, una joven florista con un sueño enorme, ir a estudiar al extranjero. Sus planes de futuro se ven truncados cuando por un revés del destino, pierde su beca y por una serie de acontecimientos tan extraños como divertidos, termina haciendo un trato con Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, talentoso y para colmo frío y calculador como un témpano, interpretado por el guapísimo Kerem Bürsin. ¿El trato? Fingir ser su prometida por un par de meses. ¿Te suena a cliché? Puede que sí, y no te vamos a engañar, tiene sus momentos de situaciones típicas que hemos visto en otras historias similares, pero es que en esta serie, hasta los clichés se disfrutan y de qué manera. Y claro, como es de esperarse, entre mentiras que se van acumulando, celos que explotan a la menor provocación y situaciones incómodas que nos hacen reír a carcajadas, nace el amor. Ese amor que todos vemos venir a kilómetros de distancia, pero que aún así, nos atrapa y nos hace suspirar con cada mirada, cada roce y cada declaración. Pero esta serie, a pesar de su premisa inicial de comedia romántica, no es solo una historia de amor. También toca temas profundos como los sueños, la familia, la amistad y la superación personal. ¿Y por qué es relevante para nuestro tema de hoy? Bueno, aunque no tenemos un embarazo como tal en la historia principal, la serie coquetea con la idea de la paternidad en varios momentos a lo largo de sus 2 temporadas, mostrando el gran cambio que podría generar en la vida de nuestros protagonistas, que, recordemos, empiezan su relación con una base de falsedades y juegos de apariencias. Además, el desenlace de la historia es tan emotivo, tan lleno de promesas de futuro y de amor incondicional, que deja entrever, de una forma muy sutil pero poderosa, que a pesar de todos los obstáculos que tuvieron que enfrentar, su amor está destinado a dar frutos en el sentido más literal de la palabra. Un dato curioso sobre esta serie es que, como muchos de ustedes ya sabrán, el amor que nació en la ficción traspasó la pantalla y Hande y Kerem se convirtieron en pareja durante el rodaje. Aunque su relación no duró para siempre, nos regalaron momentos mágicos tanto en la serie como fuera de ella, creando una conexión tan fuerte con sus personajes que hasta el día de hoy se sigue hablando de la serie y de ellos como pareja. Pero no todas las historias de amor en las series turcas terminan con un felices para siempre tan rápido ni tan fácilmente. Hoy también quiero hablarles de otra joya turca, una serie que trata la maternidad de una forma muy diferente, una perspectiva mucho más cruda y realista que la que vimos en Senkalkam. Se trata de Kadın, o Fuerza de Mujer, una serie que nos rompió el corazón a más de uno y de dos también.
En esta serie conocemos a Bahar, una mujer fuerte, valiente, luchadora e incansable, interpretada por la talentosísima Oz Geozpirinci, que lucha con todas sus fuerzas por sacar adelante a sus dos hijos, la pequeña Nisan y el travieso Doruk, tras la supuesta muerte de su marido, Sarp. Bahar es una mujer que, a pesar de la adversidad, de los golpes que le da la vida y de las injusticias que sufre, nunca se rinde. Esta serie es un claro ejemplo de la fuerza femenina, la resiliencia, la superación personal y el amor incondicional de una madre. ¿Por qué la incluimos en esta lista? Porque aunque Bahar ya era madre al inicio de la serie, su historia refleja las complejidades de la maternidad, la responsabilidad de criar a unos hijos en un ambiente hostil, los sacrificios que una madre está dispuesta a hacer por ellos, las dudas y los temores que enfrenta en su día a día y la lucha constante por brindarles un futuro mejor. Además, la serie explora la temática de la familia no convencional, mostrando cómo se puede formar una familia sólida y funcional a pesar de las ausencias, las pérdidas y los golpes del destino, demostrando que la familia se construye con amor y no con lazos sanguíneos. El gran giro de esta historia que pone todo patas arriba es cuando el supuesto fallecido marido de Bahar, Sarp, interpretado por el talentoso Kanezin Doruk, vuelve a aparecer en escena totalmente amnésico. Imagínense el torbellino de sentimientos que esto genera en Bahar, quien creía haber dejado el pasado atrás. Y como si esto no fuera suficiente, el regreso de Sarp trae consigo una nueva vida, un nuevo hijo con otra mujer, una verdadera bomba de tiempo. Una historia de esas que te dejan pensando, ¿cómo va a superar Bahar todo esto? ¿Cómo va a seguir adelante con su vida y la de sus hijos? Una curiosidad sobre Kadın es que se basa en una serie japonesa llamada Woman, y fue adaptada a la realidad turca de manera brillante, manteniendo la esencia de la historia original pero adaptándola al contexto social, cultural y económico turco, lo que le da un toque aún más auténtico y conmovedor. Continuando con estas historias de mujeres fuertes que son madres luchadoras, quiero presentarles An, o Madre, otra serie que nos toca el corazón en lo más profundo y que nos hace reflexionar sobre el verdadero significado de la maternidad. Esta serie nos sumerge en la vida de Zeynep, una joven maestra con un espíritu sensible e idealista que por casualidad conoce a Melek, una niña que sufre maltrato en su hogar. Zeynep, interpretada por la talentosísima Cansu Dere, no puede ignorar el sufrimiento de la pequeña y toma una decisión radical que cambiará su vida para siempre, llevarse a Melek y convertirse en su madre. Esta serie, al igual que Kadın, es un claro ejemplo de la maternidad desde una perspectiva muy diferente a la que estamos acostumbrados a ver en las comedias románticas. No se trata de un vínculo biológico, sino de un lazo de amor, de protección, de comprensión y de cuidado que se construye a base de decisiones valientes y sacrificios constantes. El personaje de Zeynep es una heroína moderna, una mujer que se enfrenta a las convenciones sociales y que lucha con todas sus fuerzas para proteger a su hija, sin importar las consecuencias. La serie nos hace reflexionar sobre la naturaleza de la maternidad, el significado de la familia, la importancia de la justicia y la protección a los más vulnerables, especialmente los niños. ¿Por qué está en nuestro vídeo de hoy? Pues aunque el embarazo no es la temática principal, el vínculo tan fuerte que se genera entre Zeynep y Melek nos muestra el poder del amor maternal en su forma más pura y auténtica. Es un amor que nace del corazón, un amor que no necesita de un lazo sanguíneo para ser real, palpable y poderoso. Un dato curioso sobre An es que, al igual que Kadın, también es una adaptación, en este caso de un drama japonés llamado Moter. Y al igual que su predecesora, la versión turca fue un éxito rotundo en Turquía y en muchos otros países, demostrando que las historias universales de amor y superación siempre encontrarán un público que las aprecie. Ahora vamos a cambiar un poco el ritmo y vamos a hablar de una serie que nos muestra otro lado de la maternidad y la paternidad, una perspectiva más relajada y divertida, aunque también con sus toques dramáticos. Se trata de Erkenci o Pájaro Madrugador, una comedia romántica que nos presenta a Sanem, interpretada por la encantadora Demet Özdemir, una joven soñadora, espontánea y un tanto torpe que trabaja en la empresa de publicidad de la familia de Can, un fotógrafo aventurero, independiente, carismático y, como no podía ser de otra manera, guapísimo, interpretado por el galán Can Yaman. Esta serie es una oda al amor libre, a la diversión, a la autenticidad y a la búsqueda de los sueños, un recordatorio de que la vida hay que vivirla con intensidad y sin miedos. La química entre Sanem y Can es innegable, tan palpable que traspasa la pantalla y sus aventuras nos hacen reír, suspirar y hasta enojarnos en algunos momentos. ¿Y dónde entra la temática de los bebés aquí? Pues aunque la historia principal no se centre en ello, al final de la serie se insinúa que Sanem y Can estarían esperando un hijo, o al menos que lo están planeando.
Es una manera de cerrar la historia con una nota de esperanza, de futuro y de un amor que está destinado a florecer y a crecer, mostrando que la vida sigue su curso y que el amor es el motor que mueve al mundo. Esta serie es relevante para nuestro tema porque, aunque no sea el centro de la trama, nos muestra que el amor, al igual que la vida, es un ciclo y que la llegada de un bebé puede ser la culminación de ese ciclo, la muestra de que el amor se expande y se hace más fuerte. Además, nos recuerda que aunque las cosas no siempre salgan como las planeamos, el amor siempre encuentra una manera de abrirse camino y de darnos una nueva oportunidad. Un dato curioso sobre Erkencicus es que fue un gran éxito internacional, especialmente en Latinoamérica, donde el carisma de Demetican conquistó corazones en todas partes, demostrando que las comedias románticas turcas tienen un gran atractivo para el público latino. Y finalmente, pero no por ello menos importante, tenemos que hablar de Çukur, o El Pozo, una serie de acción y drama que nos sumerge en el mundo peligroso de una mafia familiar, un mundo lleno de violencia, traiciones y luchas de poder. Esta serie nos presenta a los Koval, una familia que controla un barrio llamado Çukur, una especie de microcosmos donde se desarrollan todo tipo de conflictos. La historia se centra en Yamak, interpretado por el talentoso Aras Bulut İynemli, el hijo menor de la familia que decide alejarse de su clan, pero que se ve obligado a regresar para proteger a su gente, su barrio y a todo lo que ama. En esta serie el amor, la lealtad, la traición, la venganza y la lucha por la supervivencia son temas recurrentes y se mezclan en una trama que te mantiene al borde del asiento. Pero, ¿y los bebés? Bueno, en esta serie, la paternidad es una temática que se explora desde una perspectiva muy diferente a las que hemos visto anteriormente. La llegada de los bebés a menudo se convierte en un detonante de conflictos, en una excusa para la guerra entre clanes, en una fuente de poder y en una debilidad que los enemigos intentan aprovechar para dañar a la familia Koval. La familia y la protección de los suyos se convierte en el motor principal de las acciones de los personajes, quienes están dispuestos a todo por defender a su clan. Es una historia más oscura y cruda que las que hemos visto anteriormente, pero no por ello menos apasionante, una serie que nos muestra un lado diferente de la paternidad y que nos hace reflexionar sobre hasta dónde estamos dispuestos a llegar por proteger a nuestros seres queridos. ¿Por qué la incluimos aquí? Porque nos muestra que la maternidad y la paternidad no siempre son un camino de rosas. Que a veces, la llegada de un bebé puede ser un motivo de lucha, una fuente de conflicto y que el instinto de protección puede llevarnos a tomar decisiones extremas. Un dato curioso sobre Çukur es que es una serie muy compleja, con una trama muy intrincada y que tiene un gran número de personajes, cada uno con su propia historia, sus propias motivaciones y sus propios secretos. La serie ha sido muy aclamada por su trama, su dirección, la calidad de sus actuaciones y por su capacidad para mantener la tensión y el interés de la audiencia durante sus 4 temporadas. Y bueno, mis queridos seriéfilos, llegamos al final de este recorrido por algunas de las series turcas que nos muestran diferentes facetas de la maternidad y la paternidad, desde el amor incondicional hasta los conflictos familiares. Hemos visto que el amor puede nacer en los lugares más inesperados, que la familia no siempre es la que nos toca por sangre, que las mujeres son capaces de sobreponerse a cualquier obstáculo y que los bebés, ya sean reales o en el futuro, son una fuente de esperanza y de nuevos comienzos. Un recordatorio de que la vida sigue su curso y que siempre hay una luz al final del camino. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál de estas series les gustó más? ¿Conocen alguna otra serie turca que trate el tema de la maternidad o la paternidad de una forma interesante? Los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. No se olviden de darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos que también aman las series turcas y, por supuesto, de suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y como siempre, les agradezco de corazón por acompañarme en esta aventura televisiva. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, amantes de las telenovelas turcas.